Mi nombre es Javier González de Eusebio, pertenezco al programa de doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el área de Ciencias de la Comunicación y a través de este vídeo voy a realizar la presentación de la ponencia La sostenibilidad en el consumo de dispositivos TIC en tiempos de COVID-19, reivindicando una competencia digital crítica para la ciudadanía del siglo XXI. No cabe duda de que las tecnologías de la información y la comunicación, las denominadas TIC, juegan un papel capital en la sociedad actual, en la sociedad contemporánea. Eso tiene su reflejo en la constitución de un paisaje comunicativo que en el siglo XXI se caracteriza por la emergencia de una cultura de la convergencia, tal y como la definió Henry Jenkins, caracterizada por el flujo constante de información entre distintas plataformas y que a su vez tiene su reflejo, interactúa, necesita de la denominada cultura de la participación que tiene en la emergencia de la figura del prosumidor, apócope de productor y consumidor de contenidos mediáticos, a su figura insigne. No obstante, desde el ámbito de las ciencias de la comunicación es necesario cuestionar, es necesario reflexionar sobre los fundamentos, sobre los cimientos que sostienen esta sociedad de la información y del conocimiento, sobre todo ahora en un momento en el cual, desde el punto de vista, desde el momento en el cual se cantan especialmente las bondades de las tecnologías de la información y la comunicación, una herramienta fundamental de la sociedad de la información y que sin duda juegan un papel fundamental, han permitido la continuación de actividades sociales, culturales, económicas fundamentales en un momento de crisis internacional sin precedentes producida por el coronavirus COVID-19, una crisis sanitaria internacional, pero que también es una crisis económica, cultural y social. No obstante, eso no debe ser un impedimento, no debe ser óbice para analizar, para reflexionar, para cuestionar, para luchar por un consumo de las tecnologías de la información y la comunicación consciente, reflexivo y a partir desde esta perspectiva crítica nosotros vamos a reflexionar a través de estas diapositivas sobre una de las áreas poco exploradas en el ámbito de las ciencias de la comunicación que tiene que ver con el impacto material de las tecnologías de la información y la comunicación, unas herramientas que no son neutrales y que tienen un fuerte impacto medioambiental a través de 4 ámbitos fundamentales, a través de su diseño, la extracción de materias primas y manufacturación, el consumo de los dispositivos y sus aplicaciones y el posterior desecho de las tecnologías de la información y la comunicación en forma de basura electrónica. En los siguientes minutos vamos a analizar estos ámbitos de forma muy somera, siendo conscientes de que se trata de un terreno especialmente complejo. El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación se inicia con la denominada obsolescencia programada, que consiste en una reducción artificial deliberada de la vida útil de los dispositivos. La obsolescencia programada ha tenido en las tecnologías de la información y la comunicación un gran desarrollo. Prueba de ello son el ciclo de vida de los teléfonos móviles o smartphones, los cuales no superan los 2 años de edad. Cada año 2.800 millones de personas cambian de terminal en el mundo. Igualmente, otro de los terrenos donde queda presente el impacto medioambiental de las tecnologías es en la extracción de las materias primas necesarias para su fabricación. Esto se vincula, ¿no?, en los materiales necesarios para la fabricación de las tecnologías de la información y la comunicación. Están relacionadas con los denominados minerales de sangre o en conflicto. Reciben dicho nombre porque las condiciones laborales de la explotación de este tipo de recursos suelen ser próximas a la esclavitud. Estas minerías suelen estar controladas por grupos armados donde el uso de la violencia, el trabajo infantil son habituales, aunque este tipo de minería se lleva a cabo en diferentes partes del mundo. Sin duda, la República Democrática del Congo es el ejemplo más paradigmático. Otra de las áreas en las cuales el impacto de las TIC es especialmente palpable tiene que ver con la manufacturación de los dispositivos. Desde un punto de vista medioambiental, se calculan que se necesitan, a modo de ejemplo, 240 kilos de combustibles, 22 kilos de productos químicos y 1.500 litros de agua para fabricar un solo ordenador de mesa, la misma cantidad de los recursos necesarios para la fabricación de un automóvil. Y desde luego, en el ámbito de la manufacturación de los dispositivos, no podemos perder de vista
el impacto humano. Las tecnologías TIC se fabrican habitualmente en países denominados de producción de bajo coste, tales como China, Malasia, Hungría, México o Tailandia. En estas empresas manufactureras, tal y como han denunciado distintas entidades, es habitual la vulneración reiterada de derechos laborales básicos. En ámbitos donde la mayoría además de los trabajadores son mujeres. En este tipo de empresas han detectado también enfermedades como cáncer de forma bastante habitual como consecuencia probablemente del uso de la manipulación de sustancias tóxicas sin el equipo de protección necesario. Otro ámbito en el cual las tecnologías de la información y la comunicación tienen un fuerte impacto medioambiental y que quizás es más desconocido para el gran público tiene que ver con el consumo de los dispositivos. El número de dispositivos TIC en el mundo se ha incrementado notablemente en los últimos años y eso ha generado o ha incrementado un gran consumo energético. Las tecnologías las tecnologías de la información y la comunicación serían responsables del 4% de la emisión de gases de efecto invernadero y si la tendencia se mantiene estable, se estima que en el año 2040 la huella de carbono de las TIC representaría en torno al 14%. A modo de ejemplo, en el año 2018 la visualización de vídeos en Internet generó en torno a las 300 toneladas métricas de CO2 y plataformas populares de vídeo bajo demanda, tales como Netflix y Amazon Prime, produjeron tantas emisiones como el conjunto de Chile, es decir, en torno al 3%. Actualmente, como consecuencia de la emergencia de la digitalización, el tráfico de datos necesario para las funciones básicas de Internet sería responsable del 55% del consumo energético anual. La razón de esta fuerte demanda energética tiene que ver con las grandes infraestructuras necesarias para que para que la digitalización, para que el mundo digital funcione. En este ámbito de las infraestructuras necesarias destacan especialmente los centros de datos, los cuales son necesarios para almacenar y transmitir la información. Como modo de ejemplo, el mayor centro de datos en Madrid consume tanta energía como una ciudad de 200.000 habitantes. Aunque efectivamente se están realizando esfuerzos importantes por parte de numerosos centros de datos por valerse de energías sostenibles para nutrir sus sistemas, lo cierto es que todavía es necesaria la realización de mayores esfuerzos, pues se calcula que en torno al 80% de la demanda energética de los centros de datos procede fundamentalmente de combustibles fósiles altamente contaminantes. Por último, las tecnologías de la información y la comunicación tienen un impacto medioambiental a través de, una vez que son desechadas en forma de basura electrónica, al contener estos dispositivos sustancias tóxicas, requieren de un tratamiento específico. En el año 2016 se generaron 44,7 millones de toneladas de basura electrónica y únicamente se recicló de manera adecuada un 20%. En ese mismo año, 1,7 millones de toneladas de basura electrónica fue arrojada junto a desechos orgánicos, siendo posteriormente incinerada o enterrada en vertederos comunes. Como afirma la investigadora Roite, las placas de circuito impreso, las cuales forman parte de las tecnologías de la información y la comunicación, contienen antimonio, plata, cromo, zinc, estaño y cobre. Una computadora aplastada en un vertedero puede filtrar minerales en el suelo y en el agua. Si se quema en una incineradora de residuos emitiría humos nocivos, incluidos furanos y dioxinas, que hasta en pequeñas cantidades son peligrosos para la salud. Se estima que en torno al 50-80% de la basura electrónica es exportada ilegalmente a países empobrecidos en forma de ayuda internacional o bienes usados y acaban de esta forma en vertederos incontrolados como el gran vertedero situado en Ghana o en China, donde los materiales son reciclados a partir de un reciclaje informal, en muchas ocasiones realizado por menores, afectando gravemente a la salud tanto de los ecosistemas naturales de la zona como así a la salud de ya no solamente de los trabajadores del vertedero, sino también a las poblaciones adyacentes.
No cabe duda de que las ciencias de la comunicación tienen que volcarse en este tema. La mayoría de los materiales, de los artículos científicos consultados para esta investigación proceden fundamentalmente de las ciencias naturales y experimentales. Solamente un reducido número de académicos trabajan desde el ámbito de las ciencias de la comunicación en el impacto medioambiental de las TIC, a pesar de que estas son unas herramientas fundamentales para el desempeño de la labor comunicativa. Creemos firmemente que la educación mediática es uno de los mejores revulsivos, una de las mejores herramientas para favorecer, para impulsar una dieta mediática sostenible, una educación mediática que nosotros entendemos desde una perspectiva crítica, basándonos de esta forma en los valores de la educación mediática más tradicionales procedentes del ámbito del desarrollo fundamentalmente de la educación sobre comunicación, desarrollada muy especialmente en América Latina. Creemos que la educación mediática o nuestra visión de la educación mediática es aquella que promueve el desarrollo de una ciudadanía con capacidad para modificar su entorno en aras de una sociedad más democrática. En este sentido, la educación mediática desde esta perspectiva tiene que ser un aliado necesario para tomar conciencia acerca del impacto medioambiental de las TIC, disfrutar de esta tecnología, pero respetando el medio ambiente. Precisamente porque la educación mediática ya ha demostrado su capacidad, su poder para afrontar para paliar otras problemáticas sociales graves, como han sido la obesidad, el acoso social o o cuestiones relativas a las redes sociales. Sí que es especialmente destacable la figura de Antonio López, un académico estadounidense que actualmente vive en Roma y que desde hace unos años ha estado desarrollando a través de libros y artículos una propuesta y testando una propuesta educativa que denomina Ecomedia Literacy, que es una propuesta pionera internacionalmente en aunar la educación mediática y la sostenibilidad a través de un método heurístico de acceso al conocimiento. Es importante destacar que en España ya se reconoce desde el marco común de competencia digital docente del INTEF la necesidad de concebir la competencia digital del cuerpo docente desde parámetros de la sostenibilidad, un interés que queda palpable también con la publicación de la Agenda España Digital 2025 publicada en julio de 2020 con la finalidad de impulsar la transformación digital de España y donde ya se subraya la necesidad de implementar políticas en comunicación que tengan en cuenta el impacto medioambiental de la tecnología. Lo cierto es que todavía queda mucho trabajo por hacer, que hay que investigar más desde el ámbito de las ciencias de la comunicación. Los ámbitos que aunan educación mediática y sostenibilidad siguen siendo exiguos, pertenecen fundamentalmente, tal y como comprobamos en una investigación posterior, pertenecen fundamentalmente al ámbito del tercer sector y a las universidades públicas y hemos constatado en una investigación cuya publicación se realizará en los próximos meses que la formación del profesorado especialmente y del conjunto de la ciudadanía sigue siendo bastante exigua en lo relativo al impacto medioambiental de la tecnología de la información y de la comunicación, sobre todo si lo comparamos con el énfasis que se pone en el desarrollo de otras áreas de la competencia digital. Por tanto, consideramos a modo de conclusión que la educación mediática es el mejor revulsivo para favorecer una necesaria dieta mediática sostenible por parte de las tecnologías en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo ahora que seguimos inmersos a pesar de la crisis del coronavirus, se une a ella otra problemática que seguimos arrastrando, que es la grave crisis medioambiental en la cual está sumida nuestro planeta. Por tanto, necesitamos de esfuerzos de investigación desde el ámbito de las ciencias de la comunicación y también muy especialmente desde la educación mediática. Muchas gracias por su atención. Les invito a contactar conmigo para continuar dialogando sobre esta temática y les invito igualmente a que visiten el blog ecologiaymedia.info, un blog en el cual junto a Fernando Tucho nos encargamos de realizar artículos, escribir artículos y de establecer un diálogo con el conjunto de la ciudadanía sobre esta temática. Muchas gracias por su atención. Un fuerte abrazo.